hermanos que no pudieron venir puedan, eh, puedan también conectarse con nosotros. Voy a pedirle a mi esposa si me trae un vasito de agua y le regalo lo que me pidió esta mañana. Mañana hablamos. Manéjese bien, negrita, y verá. Tanti, listo. Hermanos, vamos a orar al Señor que nos bendiga en esta noche. Abra su corazón al Señor. Cada vez que escuchamos, leemos, meditamos en la palabra del Señor, es como un corrientazo que debe de tocar nuestro corazón y nuestra alma. En Isaías capítulo 6. Antes de leer este texto, oremos al Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta noche. Honramos tu presencia, porque tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que seamos guardados, que seamos bendecidos y que seamos ministrados por tu palabra en esta hora. Nos disponemos, Señor, y abrimos el corazón en esta noche para que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos unimos en esta hora con los hermanos que están allí en sus hogares. Les invito a que abramos la Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Recuerde que estamos leyendo el libro de Isaías, este gran profeta. Aquí comienza la visión profética de Dios para el pueblo, para nosotros. Dice el versículo 1: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está ¿qué? Llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí. ¿Qué respondí? Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente sana. Amén. Santa, la simiente santa. Gracias al Señor por un hombre como Isaías, un hombre que da una respuesta a la visión de Dios. Ese es el título para esta reflexión: una respuesta a la visión de Dios. Note cómo comienza este capítulo.
Este capítulo inicia diciendo que en el año en que murió el rey Usías. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos habla el contexto de quién fue Usías y de qué murió el rey Usías. Usías fue un hombre que tuvo una gran bendición. A los 16 años murió su padre y él fue nombrado rey de Israel. Tremenda responsabilidad para un adolescente, un joven de 16 años. Y tiene un reinado de 52 años. Fue el reinado más grande de Israel, el rey Usías. Este rey Usías fue un hombre de mucha bendición. Dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos del Señor y que el Señor le bendijo grandemente a Usías. Dice que procuró buscar al Señor. ¿Cómo no va a bendecir Dios a una persona que le busca? Dice así que persistió en buscar al Señor. Ese es un término que enfatiza en Segunda de Crónicas 26, que persistió en buscar al Señor. Y Dios le bendijo de tal forma que le dio una capacidad para que hiciera ingeniería, grandes obras arquitectónicas. Fue un estratega militar. Todas estas cosas se dicen allí en ese contexto. Fue un hombre de Dios, un hombre que tuvo mucha fama le dio el Señor. Pero tiene un pasaje muy triste y muy lamentable, una vida lamentable, el rey Usías, muy parecida a la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos. Dice en uno de los versículos de ese pasaje que cuando él era grande su corazón se enalteció, que cuando Usías era grande se ensoberbeció, se rebeló contra Dios y hizo un acto inmundo delante de Jehová y delante del pueblo. ¿Qué hizo el rey Usías? El rey Usías entró al templo y empezó a dar incienso en el lugar, en el templo. Se creyó tan superdotado, un hombre de una envergadura, de tanta bendición, que se proclamó autosuficiente en todo sentido y le quitó el oficio a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tenían que ministrar en el templo y él se ensoberbeció. Él dejó al Señor y se fue a hacer incienso en el templo. Entonces vinieron los profetas, los sacerdotes, a decirle que eso no le correspondía, que eso le correspondía a los hombres santos de Dios. Y él siguió haciendo esto y dice la palabra que una lepra vino sobre todo su cuerpo. Y este gran Usías, este gran hombre de Dios, ahora estaba lleno de lepra. Dice que fue excluido del reinado, que fue sacado y que murió lleno de lepra y abandonado. Así dice la palabra ya en Segunda de Crónicas 26, dice que murió excluido y con lepra en su cuerpo. Un hombre que conoce de Dios, un hombre que tuvo la fortuna de la bendición de Dios en su vida. Y así comienza el texto. El texto comienza diciendo en el año en que murió el rey Usías. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona en el año en que murió el rey Usías? Vio Isaías al Señor sentado en un trono sublime y sus faldas llenaban el templo, y empieza a describir una cosa extraña. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál era la condición de ese rey Usías? Así estaba el pueblo. Esa era la condición del pueblo. Un pueblo que había tenido todas las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, su especial tesoro, pero este pueblo se rebeló. Isaías comienza hablando del fracaso que es el pueblo de Israel. Cómo es un pueblo fracasado por cuanto dejó a Dios, se rebeló contra Dios y está lleno de lepra en su corazón. Hay un paralelo muy estrecho entre la vida de Usías, de este rey, y el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo que se va en contra de Dios, un pueblo obstinado por el pecado,
ahora tiene una condición llena de lepra en su corazón. Y es en ese contexto de lepra en el mundo donde Dios levanta a un hombre para que tenga una visión. Es en ese contexto de pecado, de gente apartada de Dios, donde Dios levanta a un hombre para darle una visión de quién es Él. Una cosa extraña, ve Isaías. Note cómo empieza a describirse esa visión extraña, que ve serafines, que tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Una cosa extraña, pero esa era la presencia de Dios. Y dice que ellos decían santo, 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 el trisagio de Dios, 3 veces santo. Aquí se ve el carácter santo de Dios, el Dios separado del pecado, el Dios apartado del mal, y ve en medio de un pueblo inmundo, como dice la palabra. Dice que siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Qué interesante que en medio de un pueblo inmundo podemos ver a Dios, ¿cierto, Mónica? En medio de un pueblo inmundo, en medio del pecado, podemos ver a Dios. En medio de un contexto donde usted esté, en medio de un contexto familiar lleno de pecado, en medio de un contexto lleno de rebeldía contra Dios, puede Dios levantar un hombre para que vea su gloria. Y este hombre dice que ve la gloria de Dios. Y hay una consecuencia de ver la gloria de Dios. Nadie que vea, que enfrente la gloria de Dios, sigue siendo el mismo. Dios afecta el caminar, el acontecer y la historia de un hombre que ve a Dios, que tiene una visión con Dios. Y dice en el versículo 5 que él dice, ay de mí que soy hombre muerto. Nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Por eso nosotros no podemos ver físicamente a Dios. Gente se pregunta por qué no vemos a Dios, porque la santidad de Dios nos aniquila, la santidad de Dios nos mata. Nadie tiene ojos para ver a Dios y seguir vivo. Recuerde cuando Moisés le dice al Señor, le dice, Señor, quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dice el Señor? No habrá hombre en pie que vea mi gloria y quede de pie, sino que morirá. ¿Y qué hace Dios? Dice que le mete en una peña, que lo esconde, le pone su mano en los ojos y pasa a Dios y muestra la espalda a Moisés. Así en este mismo contexto dice que él es como hombre muerto, que es como hombre muerto y que estando en un mundo de pecado, estando en medio de un pueblo pecador, sus ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice que viene un ángel, un serafín, toca su boca, limpia su corazón. Eso hace Dios, transforma nuestras vidas, transforma nuestro corazón. Dice que viene y toca su boca, pero al tocar su boca está limpiando y transformando su corazón. Dios limpió su corazón. He aquí que esto tocó mis labios y esto tocó mi boca. Y aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Luego Dios le da una visión a Moisés, a Isaías.
le da una visión a Isaías. Estas cosas lo distraen a uno y se le va a uno la paloma. Ustedes entienden. Estas cosas no deben de pasar, pero pasan. Pasan en otras iglesias también. Y Dios le da la misión. Recuerde que ve una visión y ve la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, ve su condición, ve quién es, ve su pecado, ve la inmundicia y la mortandad que hay en su corazón, y ve la lepra de su corazón. Eso acontece cuando vemos al Señor, vemos la condición de nuestra vida. Y después de ver esta visión, Dios le da una misión. Cuando nosotros venimos al Señor, se nos revela la palabra. Dios es revelado en nuestro espíritu, en nuestra vida. Por eso seguimos al Señor, porque cambiamos, porque el Señor nos transforma, porque tenemos un encuentro personal con el Señor. Pero lo segundo que hay es una misión. Yo no sé si usted sabe que tiene una misión, que usted tiene una misión y un propósito que cumplir en esta tierra. Y es una misión muy parecida a la misión que Dios le da a Isaías. Y le dice, ¿a quién enviaré? Versículo 8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Está usted dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? Note la condición que estaba este pueblo. Era un pueblo insensible, un pueblo ciego y un pueblo sordo. ¿Estaría usted dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, a ir a un lugar donde no hay sino ciegos, cojos y sordos y leprosos por el pecado? Y el Señor le dice, sí, ve. ¿Y cuál es el mensaje que he de decir? ¿Cuál es el mensaje que he de decir a este pueblo? Note que no era una misión para que Isaías fuera popular. Antes, la misión que Dios le está dando era para que la gente lo rechazara. ¿Sabe cuál era la misión para este profeta? Era ir a decretar juicio contra el pueblo de Israel, a decirle que este pueblo, miren el versículo 11, el Señor le da la misión y él le dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de decir esto? ¿Hasta cuándo? Y él le dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha en un desierto. Esa fue la palabra profética para ese hombre que le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí. Vaya, dígales que se arrepientan. Vaya, dígales que hagan lo que hagan, vendrá el juicio de Dios sobre sus vidas. No le estaba hablando Dios que fuera a endulzarle los oídos a la gente y a decirle a la gente que va a viajar por todo el mundo y a decirle a la gente que Dios lo va a bendecir tanto que va a conseguir casas y fincas y carros, como muchos oídos hoy en día que están prestos para escuchar estas cosas. Gente que no se quiere arrepentir, pero que quiere la bendición de Dios en sus vidas. Pues la profecía era una profecía donde Dios decretaba juicio y condenación sobre un pueblo rebelde, sobre un pueblo obstinado, sobre un pueblo que un día tuvo la bendición de Dios y que ahora estaba lejos del Señor. Y el Señor le dice que anuncie este juicio, que anuncie esta profecía hasta que no quede nada. Y que si quede la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Todo va a ser destruido. Y si queda un poquito, todo va a ser destruido. Creo que esto no iba a ser popular a Isaías.
Esto no lo iba a hacer un hombre aceptable, sino un hombre rechazado por el mensaje que tenía, por el mensaje que iba a llevar. Pero luego dice el Señor, y con eso termina la frase, el texto dice, escuche lo que dice, versículo 13, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Lo que está diciendo es que si no queda nada, sino que si queda un pequeño remanente, ese será el pueblo escogido de Dios. Así todos perezcan, Dios levantará de un tronco una simiente santa. Al Señor no le importan las mayorías, al Señor no le interesan las multitudes, al Señor lo que le interesa es un corazón arrepentido, un corazón que se vuelva a Él, un corazón que permanezca fiel al Señor. Esto es lo que le importa al Señor. Y cómo Dios levanta un profeta en ese tiempo, un profeta poco popular, poco querido por la gente, para ir a anunciar juicio y condenación. ¿Sabe que ese fue el contexto en el que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento? Los profetas en el Antiguo Testamento predicaron fue, o se arrepienten o van a ser cortados, o siguen al Señor o el Señor les va a cortar la bendición. Esa era la predicación de los profetas en este tiempo. No era para endulzar y para alegrar el corazón de las personas que no se quieren arrepentir, que quieren vivir su vida como le plazcan, sin buscar al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que el Evangelio nos hace impopulares. El Evangelio a usted lo hace impopular. Hay gente que le va a rechazar porque usted es un hijo de Dios. Hay gente que no va a querer nada con usted porque usted es un hijo de Dios, porque usted es un cristiano. Y ahí está la decisión si usted sigue a los hombres o si sigue a Dios. Pero el Evangelio nos hace impopulares, aún con nuestros familiares. Nos hace impopulares con nuestros vecinos. En estos días me contaba un hermano que saliendo de su casa, un hombre estaba tomando trago, tenía una botella ahí de algo, y que le ofreció un traguito, y que él le dijo, no, yo no tomo, y que el hombre le insistía, y él volvía y le decía, no, yo no tomo, yo soy cristiano, yo no tomo, a mí no me gusta eso, y que ese hombre lo miró todo feo, y dejó de insistirle, y que al otro día ya ni lo saludaba, y que pasa por el lado de él y no lo saluda. Eso es lo que nosotros nos ganamos por ser hijos de Dios. ¿Agradamos a Dios o agradamos al mundo? El Evangelio nos hace impopulares. Seguir la cruz de Cristo nos hace impopulares. Y eso fue lo que hizo Isaías. Isaías no le importó y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué glorioso esto. Qué glorioso cuando entendemos el Evangelio y entendemos que el Evangelio no es una manifestación para nosotros sentirnos bien, sino que el Evangelio es para agradar al Padre y que muchas de esas cosas es renunciar a nuestra vida, a lo que nosotros somos, y que muchos nos van a rechazar por esto. ¿Sabe cómo murió Isaías? Isaías murió aserrado por la mitad, partido por la mitad, por predicar la palabra de Dios, por llevar un mensaje de Dios. Un hombre que ve una visión y tiene una muerte de esa naturaleza. Esas son las cosas de Dios. Pero allí debe estar el hombre descansando en la paz del Señor, un hombre que decidió su destino cuando decidió servirle al Señor. Hoy en día, hermano, falta tanta renuncia de nuestras vidas, falta tanto en nuestro corazón. A veces tan ficticiamente le decimos al Señor, heme aquí, y estamos tan lejos de Dios.
Estamos tan separados de Dios. Cuando tenemos una visión como esta, cada creyente es llamado a tener una visión como esta, a tener una revelación de Dios en su corazón, la visión de Dios. Que usted un día pueda decir, vi yo al Señor. Qué grandioso. Vi yo al Señor. Eso es muy profundo. Que usted en su espíritu y en su corazón, usted pueda ver la santidad de Dios en su vida. ¿Cómo conecta esto con el Evangelio? ¿Cómo conecta esta palabra con el Evangelio de Cristo? Este hombre, este profeta fue transformado por Dios para llevar una palabra de Dios. Y estuvo tan dispuesto para Dios, para decir, heme aquí, envíame a mí. El resultado de conocer a Dios en su vida, ¿sabe cuál es? Es tener una confesión sincera en su corazón. Es tener humillación, es tener reconocimiento, es reconocer quiénes somos y decir yo estoy muerto, yo no soy nada, yo soy como una podrida llaga, yo estoy leproso en mi corazón. Eso es lo que pasa cuando nos confronta el Evangelio. Cuando nos encontramos con Dios, eso es lo que reconocemos en nuestro corazón. Que no somos sino leprosos como ese rey Usías, que un día fue un hombre bendecido por Dios, pero cuando se rebeló contra Dios, murió excluido y murió en la lepra. Y nosotros cuando venimos al Señor, esa es la condición de nuestro corazón. Y tenemos que decir como Isaías, ay de mí que soy hombre muerto y que solamente tengo lepra en mi corazón. Pero luego el Señor hace una limpieza en nuestra vida, como con Isaías, que viene un ángel y dice que toca sus labios y toca su corazón. Y dice, es quitada tu culpa y limpio tu corazón. Mire lo que hace la sangre de Cristo en nuestra vida, lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, lo que hace la sangre de Cristo en una persona que abre su corazón. Y luego, lo que hace la palabra del Señor es que nos capacita. Tres cosas hay en este texto. Hay confesión de la condición humana. Hay limpieza por la palabra y la sangre de Cristo. Y hay capacitación para hacer la obra del Señor, para servirle al Señor. Esta es la dinámica de nuestra vida. Estas tres cosas deben estar en nuestra vida. Reconocimiento de que estamos mal, de que somos leprosos, de que estamos en una condición indigna, pero que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que la sangre de Cristo, que la palabra del Señor nos lava, que la palabra del Señor quita toda inmundicia de nuestro corazón y que el Señor nos capacita para hacer su obra, que el Señor nos capacita para hacer el servicio, que el Señor nos hace misioneros como Él fue misionero. ¿Sabe quién fue el primer misionero en la historia? El primer misionero fue Cristo. El primer misionero, cuando vio un mundo leproso, un hombre muerto, un hombre sin sentido, le dijo al Padre, Padre, heme aquí, envíame a mí. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que ¿qué? Sino que tenga vida eterna. Ese es el primer misionero que hubo, el que le dijo al Padre, heme aquí. La respuesta para nosotros esta noche es también decirle al Señor, Señor, heme aquí. Permitir a través de nuestro reconocimiento de nuestro pecado, que no somos nadie, que no somos nada, humillarnos delante del Señor. Permitir que su palabra, que la vivencia del Evangelio nos cambie y nos transforme y que seamos limpios de todo pecado. Y que seamos capacitados para hacer la obra del Señor. ¿Usted quiere hacer la obra del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí? Quizás usted no será un profeta para ir a las naciones, pero usted sí será un profeta
para decir en su hogar que hay que cambiar, que hay que vivir, que hay que entrar en la dinámica del Evangelio y permitir que la palabra del Señor nos cambie, nos transforma y que esa redención de Cristo tenga sentido en nuestra vida. Dios no nos ha llamado para ser populares en este mundo. Nos llamó a que tomáramos una cruz, a que le siguiéramos. Y eso es una renuncia que el mundo no conoce. Y es una renuncia por la cual el mundo te va a rechazar, por el cual tu familia te va a rechazar, por seguir a Cristo, por tomar la cruz del Señor. Esa cruz te hace impopular para el mundo, pero te hace popular para Cristo. ¡Qué bendición! Esa cruz trae bendición a tu vida. Tome la cruz del Señor y dígale: Señor, heme aquí. Aquí estoy para hacer tu obra, para servirte, para buscarte. No deje que pase más el tiempo. Quite la lepra de su vida, de su corazón, y permita que la gloria de Dios inunde su vida, su familia. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu amor y por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por los que estamos aquí, Señor, en esta noche. Tú nos llamas, Señor, a hacer tu obra, a hacer tu voluntad. Por tu gracia y por tu misericordia, somos cambiados y somos transformados y somos limpios, oh Dios. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Puede usted decirle al Señor esta noche lo que dijo el profeta Isaías hace aproximadamente 2740 años? Sí. Dijo un hombre: heme aquí, envíame a mí. Señor, envíanos a nuestros hijos, envíanos a nuestros vecinos, envíanos a nuestros familiares, envíanos a los que sufren, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reconocer nuestra condición, que no somos nada. Podemos reconocer que solamente la sangre de Cristo nos limpia, que solamente en Jesucristo somos limpios de todo pecado, y que a través del Espíritu Santo tú nos capacitas, tú nos transformas y nos llevas, Señor, a un regeneramiento de la verdad en Cristo. En esta noche, Señor, rogamos que podamos vivir una experiencia de poderte ver, de tener visión de Dios, de poder tener visión de Dios en este tiempo. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Ayúdanos a estar en el secreto. Señor, en esta hora oramos por nuestros amigos y hermanos, por los que están en esta transmisión. Bendícele, Dios del cielo. Oramos por la hermana Gladys, por sanidad para su vida en esta hora. Levantamos un clamor en favor de ella, de sanidad, que la toques allí en ese lecho, Señor, donde se encuentra, que tu mano poderosa y sanadora, Señor, sea sobre ese cuerpo, Dios del cielo. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tu mano traiga sanidad y un refrigerio, que ese dictamen de los médicos sea al revés, que ese dictamen cambie por tu mano poderosa. Oramos por estos familiares en Medellín que están enfermos, Señor, por Consuelo, por Marlene, por Carolina, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos que traiga sanidad a ellos, oh Dios, allí donde están. Oramos por este joven y su familia, por Juan, Señor, que está en las drogas. Qué tragedia para su familia, para su vida. Pedimos, Padre, que obres en su vida, que le levantes, que traigas sanidad mental a este muchacho. En el nombre de Jesús, trae una visitación a su vida, Dios. Padre, oramos por nuestros amigos y hermanos, por el que está cansado, por el que está enfermo. Que tú le bendigas, Señor.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la paz que tú nos das.